Andrés había oído historias sobre la carretera de la muerte, pero como buen escéptico, pensaba que todo era solo superstición. Era un hombre de ciencia, nada le asustaba. Decidió tomar un viaje nocturno para demostrar que esas leyendas eran solo eso, cuentos para asustar a los débiles. La carretera se extendía frente a él, interminable y solitaria, rodeada de árboles altos cuyas ramas se retorcían hacia el cielo. El viento soplaba con fuerza, pero no parecía importarle. A lo lejos, solo la luz de su faro cortaba la oscuridad. La sensación de desolación era palpable, como si la misma carretera estuviera viva, esperando algo o alguien. A medida que Andrés avanzaba por la carretera, algo extraño llamó su atención, unas luces titilaban en el horizonte. Al principio pensó que se trataba de otro coche, pero al acercarse, las luces desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, solo para reaparecer a lo lejos, como si estuvieran jugando con él. Algo no estaba bien. El silencio era absoluto, más allá de los sonidos de su motor. Decidió acelerar, deseando llegar más rápido a la fuente de esas luces, pero cuanto más se acercaba, más lejos parecían moverse. A medida que la carretera se volvía más sinuosa, la niebla comenzó a formarse, engullendo la carretera en una manta espesa. Andrés intentó usar los limpiaparabrisas, pero no servían de nada. La niebla lo rodeaba por completo, oscureciendo aún más la ya sombría escena. La visibilidad era mínima. Su mente comenzó a jugarle trucos, creyendo ver formas que se desvanecían al mirar más de cerca. Por momentos, las luces del coche parecían ser absorbidas por la niebla. De repente, en medio de la niebla, una figura apareció en el camino. Andrés frenó bruscamente, el corazón latiendo con fuerza. Era una figura alta, vestida con un abrigo oscuro, de pie en el centro de la carretera, inmóvil. Intentó encender las luces altas para iluminar la figura, pero las luces del coche parpadearon y se apagaron por completo. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Estaba soñando? ¿Era un espectro? ¿O simplemente su mente le estaba jugando una broma? La figura no se movió, no emitió ningún sonido. Era como si estuviera esperando. Cuando Andrés intentó avanzar de nuevo, la figura desapareció de su vista, como si nunca hubiera estado allí. El miedo comenzó a apoderarse de él. Decidió no detenerse y siguió conduciendo, pero cada vez más paranoico, mirando constantemente por los espejos retrovisores. Lo que había visto lo perseguiría por siempre. La carretera parecía alargarse más, como si nunca llegara a su destino. El coche de repente comenzó a moverse solo, incluso con las manos de Andrés firmemente sobre el volante. En el aire, empezó a escucharse un suave susurro, casi inaudible. Primero pensó que era el viento, pero a medida que las voces se intensificaban, Andrés pudo distinguir palabras. Vuelve. Vuelve antes de que sea tarde. Intentó ignorarlo, pero las voces parecían provenir de todos lados, susurrándole al oído, invadiendo su mente. La carretera ya no parecía estar bajo su control. De repente, a lo lejos, un grupo de luces comenzó a acercarse rápidamente. Al principio pensó que eran coches, pero no podía ver ninguna carrocería, solo luces flotando. Cuando las luces estuvieron cerca, Andrés vio algo aún más extraño. Eran figuras humanas, flotando en el aire, sin cuerpos, solo luces de forma espectral. Parecían moverse hacia él, como si lo invitaran a unirse a ellos. Andrés comenzó a sudar frío. Sabía que no debía detenerse. De repente, todo se detuvo. El motor del coche se apagó por sí mismo y el aire se volvió espeso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La niebla se desvaneció, pero la carretera permaneció igual, interminable. Andrés intentó arrancar el coche, pero no pudo. Algo estaba mal, profundamente mal. Las luces, las figuras, el susurro, todo parecía no tener sentido. Estaba atrapado en algún lugar donde las reglas del tiempo y el espacio no aplicaban. Andrés, desesperado, decidió salir del coche.
La carretera estaba vacía, pero en la distancia vio una figura humana, encapuchada y de pie en el borde de la carretera. No podía ver su rostro, pero la presencia era abrumadora. Se acercó, sin poder evitarlo, como si algo lo impulsara hacia esa figura. Mientras caminaba hacia ella, escuchaba una risa suave, casi como si la figura supiera algo que él no. Al acercarse a la figura, Andrés encontró un cruce de caminos, uno que nunca había visto antes. 3 caminos se extendían ante él, pero no podía recordar haber llegado hasta allí. Uno de los caminos estaba marcado por una antigua puerta de hierro oxidada. Algo en ella lo atraía, pero al mismo tiempo, lo aterraba. Sabía que debía elegir un camino, pero no podía. Todos parecían llevarlo al mismo destino, la perdición. Mientras Andrés se encontraba atrapado en el cruce de caminos, algo más apareció en su visión. A lo lejos, en la distancia, vio una sombra que parecía moverse a gran velocidad, deslizándose entre los árboles. Al principio pensó que era otro coche, pero no se oía ningún motor, solo el susurro del viento. A medida que la sombra se acercaba, sus formas se distorsionaban, tomando una forma que parecía humana, pero con extremidades largas y desproporcionadas. La figura se detenía cada vez que Andrés intentaba mirarla directamente, como si fuera capaz de percibir su observación. De repente, la niebla se desvaneció y en su lugar apareció un mensaje grabado en el aire, como si las mismas moléculas del oxígeno formaran las palabras. Las letras flotaban ante los ojos de Andrés, quienes no podían apartar la vista de ellas: vuelve antes de que sea tarde, o nunca podrás salir. La sensación de pavor lo invadió, como si el mensaje fuera una advertencia de algo mucho más grande y más antiguo de lo que él pudiera imaginar. Las palabras desaparecieron tan rápido como llegaron, dejándolo con una sensación de angustia sin saber qué hacer a continuación. Sin previo aviso, el motor del coche cobró vida, y las luces comenzaron a parpadear descontroladamente. Andrés intentó frenar, pero el vehículo no respondía. El volante giró por sí solo, y el coche comenzó a moverse hacia el camino marcado por la puerta oxidada. La sensación de estar atrapado creció, y por un momento, creyó que estaba siendo arrastrado hacia algo más allá de su control. Su visión se nubló mientras las sombras parecían tomar forma a su alrededor, como si la carretera misma fuera una criatura viva que lo devoraba lentamente. Al llegar al camino marcado por la puerta oxidada, Andrés vio cómo ésta se abría lentamente, como si una fuerza invisible lo invitara a pasar. La estructura chirriaba, el sonido del metal desgastado resonando en la quietud de la noche. La oscuridad más profunda parecía emanar de la entrada, como si fuera un umbral hacia algo completamente desconocido. El aire era denso, pesado, con la sensación de que cruzar esa puerta significaba enfrentarse a algo mucho más allá de sus temores. Atrás quedó la carretera conocida, mientras Andrés cruzaba la puerta oxidada. Del otro lado, el paisaje parecía completamente diferente, un lugar sombrío, donde la naturaleza parecía distorsionada. Los árboles crecían de manera extraña, retorciéndose en ángulos imposibles, y las sombras parecían moverse por sí solas. A lo lejos, una luz tenue emanaba de una casa en ruinas, pero no había sonido alguno, solo el crujir del viento entre las ramas deformadas. Andrés sabía que esa era la última parada en su viaje, y la sensación de que no saldría con vida lo invadió por completo. Cuando Andrés llegó a la casa, algo en su interior lo llamó. Estaba vieja, cubierta de musgo y con las ventanas rotas, pero había una extraña atracción que no podía resistir. Mientras se acercaba, la puerta se abrió sola, sin que nadie la tocara. Un leve crujido resonó cuando cruzó el umbral, y en el interior, una figura lo esperaba. La figura era la misma que había visto en el cruce de caminos, encapuchada, con los ojos vacíos. No dijo nada, pero su presencia era insoportablemente pesada. Dentro de la casa, el tiempo parecía distorsionarse aún más. Las paredes parecían moverse, como si el lugar estuviera vivo. La figura señalaba un espejo antiguo, que reflejaba la habitación, pero en el reflejo, Andrés no era el mismo.
En lugar de su rostro, vio una versión distorsionada de sí mismo, con los ojos completamente negros, su piel pálida y sus labios torcidos en una sonrisa macabra. La figura, sin decir palabra alguna, asintió lentamente, como si lo hubiera estado esperando. La figura, finalmente, comenzó a hablar. Su voz era suave, como si fuera el susurro de 1000 voces juntas. Le ofreció a Andrés un trato, una oportunidad para escapar, pero a cambio de algo que no podría recuperar. Andrés, atrapado por el miedo y la desesperación, aceptó. No sabía qué había acordado exactamente, pero al instante, sintió un cambio en el aire, como si su alma hubiera quedado atrapada en ese lugar. La figura desapareció, y la casa quedó en silencio. Al salir de la casa, Andrés notó que la carretera ya no estaba donde la había dejado. El paisaje había cambiado completamente. La autopista que conocía se había desvanecido, y ahora solo quedaba un camino oscuro y vacío que se extendía hasta el horizonte. Los árboles se alzaban altos y retorcidos, como si quisieran atraparlo. Sabía que algo había cambiado dentro de él, algo irreparable. Los susurros que había escuchado antes volvían, ahora más fuertes, más urgentes. A medida que Andrés avanzaba por el oscuro sendero, los susurros se intensificaron, como si las sombras mismas estuvieran susurrándole al oído. Las voces se entrelazaban, haciéndose más claras y urgentes. «Vuelve, no es tarde», decían, pero había algo en ellas que no era humano, algo que lo incitaba a continuar, a adentrarse más en la oscuridad. La niebla que cubría el camino parecía volverse más espesa, como si el aire mismo estuviera siendo absorbido por algo más allá de la comprensión humana. De repente, un brillo rojizo apareció a lo lejos, y Andrés lo reconoció, era la luz de un coche. Pero algo no encajaba. La luz era demasiado brillante, demasiado intensa. Al acercarse a la luz, Andrés vio el coche estacionado a un costado del camino. No era un coche común, su pintura estaba desgastada y oxidada, pero lo que lo aterraba era que no había ninguna persona dentro. Las luces continuaban brillando con esa intensidad antinatural, como si el coche estuviera vivo. Al mirar más de cerca, pudo ver que las llantas del vehículo estaban cubiertas de algo extraño, una sustancia viscosa que parecía moverse por sí sola. La puerta del coche se abrió lentamente, como si alguien lo invitara a entrar. En ese instante, Andrés sintió una sensación de vacío absoluto. Su cuerpo comenzó a sentirse extraño, como si estuviera perdiendo el control. Los músculos de sus brazos y piernas se tensaban involuntariamente, y la piel se le erizaba como si estuviera siendo invadido por una fuerza ajena. Su mente parecía desvanecerse lentamente, reemplazada por una sensación de vacío y desesperación. Miró hacia sus manos y vio cómo se desvanecían lentamente, como si fueran absorbidas por el aire. El horror de darse cuenta de que ya no estaba en control de su cuerpo lo paralizó. En el momento en que Andrés intentó retroceder, vio una figura que se erguía frente a la puerta de la casa, observándolo con una expresión fija. Era la misma figura encapuchada que había visto en el espejo retrovisor, pero ahora su rostro estaba completamente visible. Sin ojos, sin boca, solo una calavera vacía, observándolo fijamente. La figura levantó su brazo y apuntó hacia él, como si indicara que el momento había llegado. Al ver la figura, Andrés comprendió lo que debía hacer, debía seguir adelante, sin importar las consecuencias. La fuerza que había sentido dentro de su cuerpo comenzó a desaparecer y, aunque su mente estaba llena de dudas y miedos, algo lo empujó a cruzar el umbral. Al hacerlo, las puertas se cerraron de golpe detrás de él, atrapándolo en la oscuridad de un lugar del que nunca podría escapar. La última visión que tuvo fue la de los ojos vacíos de la figura, llenos de una calma mortal. Si te has quedado con la piel de gallina, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias reales, más aterradoras y escalofriantes. Recuerda, todo lo que escuchas aquí es real, y lo que está por venir podría ser aún más inquietante. Comparte este video si sientes que alguien más debería conocer la verdad detrás de estos sucesos. Nos vemos en la próxima historia,
y